un arquitecto es el que crea espacios para vivir, ¿no? O para vivir o para trabajar. Entonces yo creo que el arquitecto es alguien que tiene que tener esa sensibilidad, pero sobre todo tiene que crear belleza. No podemos, las ciudades europeas, no podemos simplemente ser una ciudad para ver, para que venga un turista y la vea, porque no hay manera de sostener, de mantener una ciudad si la gente no vive ahí. Valencia tiene, para mí, dos ejes de crecimiento importantes. Valencia tiene que llegar hasta el mar. Estoy para entrevistar uno de los arquitectos más famosos de España, Julio Gómez Pereta. Mi padre es un ingeniero de caminos, canales y puertos, o sea, un ingeniero civil, apasionado también por la arquitectura, todo hay que decirlo, y que formaba un dúo, conocía a un arquitecto, muy buen arquitecto, que se llamaba Fernando García Ordóñez, y cuando en el año 57 se produjo la Gran Riada, que hace poco ha vuelto justo en el centenario del nacimiento de mi padre, ha vuelto a haber una Gran Riada, ¿no? Es curioso, ¿no? 100 años después. En el año 57 plantearon que la ciudad de Valencia a nivel urbanístico era un desastre, era una ciudad del siglo XIX, metida en el siglo XX, sin accesos, con una red de ferrocarril que prácticamente encerraba la ciudad, y justo cuando se produce la riada, estos dos personajes, mi padre y este arquitecto, empiezan a imaginar una nueva ciudad, la nueva ciudad del siglo XX, con accesos, quitando esos pasos a nivel, generando unas zonas de expansión hacia el secano, no hacia la huerta, y sobre todo piensan en desviar el río Turia, ¿no? El río que periódicamente produce catástrofes en la ciudad. Entonces trasladan el río y el río lo liberan para hacer lo que hoy es, que tú lo habrás visto, ¿no? El gran parque urbano, uno de los grandes parques urbanos que tenemos en Europa, ¿no? Es un personaje que a mí me influye mucho por esa relación con la arquitectura, y siempre comento, y en algunas entrevistas lo he dicho, que yo prácticamente a los 10 años me llevan a ver la iglesia del puerto de Javea, que yo recomiendo que todos los que puedan vayan a ver, que es una especie de barca de hormigón con unas texturas preciosas, sostenida por 12 pilares que son los 12 apóstoles, ¿no? Con un interior en madera que desde dentro parece que estés dentro de una barca, ¿no? Entonces, es un personaje, yo creo que fundamental en mi vida, un enamorado también del hormigón, tiene puentes hechos como ingeniero también preciosos, tiene un cine en la ciudad de Palencia prácticamente colgado, con una estructura colgada, o sea que es una persona que realmente entre urbanismo y edificación para mí ha sido fundamental, ¿no? Y sobre todo en la historia de la ciudad. Empiezo en Valencia realmente mis estudios, pero termino segundo y me doy cuenta que Madrid, en ese momento la Escuela de Madrid es donde hay que estar, donde estaba. Y entonces traslado mi expediente y me voy a Madrid. En Madrid yo coincido con algo que a lo mejor tú no te suena, que era la movida madrileña, que es el momento ese de expansión después de la dictadura, donde está Almodóvar, en fin, donde realmente se está cociendo todo, ¿no? Y ahí tenemos la suerte de hacer un edificio que es el primero que yo hago, estoy hablando con 24 años, que es en la calle Blasco de Garay, que en su momento no era mi estilo todavía, era un estilo muy inicial mío, pero que ya tuvo una referencia en una guía de arquitectura de Madrid como un edificio icónico, ¿no? Y bueno, hice algunas viviendas en la Sierra de Madrid, algunas cosas en Segovia, pero ya muy pronto me vine otra vez a Valencia, y aquí me instalé porque ganamos un concurso muy importante que fue un pueblo, justo otra vez la riada, se había llevado por delante un pueblo que se llama Gabarda, y bueno, hicimos un concurso de arquitectura para plantear un pueblo en una cota más elevada. Y al final lo ganamos, el concurso, hicimos todo el planeamiento urbanístico del pueblo, e hicimos, no todo, una parte, un 50% de las casas. Eso ya me generó una dinámica de volver a Valencia, mi familia, mis padres estaban aquí todavía, y bueno, ese fue un poco el traslado de Madrid. Probablemente gracias al pueblo este de Gabarda, que fue en aquel momento, pues con 20 y tantos años, para mí fue hacer un pueblo, imagínate lo que fue, ¿no? Entero. Y ganar, y hicimos la iglesia, en fin. La iglesia es un monumento a Alvar Aalto, un arquitecto finlandés, porque la iglesia son dos naves de hormigón
que se separan así, se abren un poco, pero luego toda la zona de capillas es una curva que recuerda a las curvas que hacía Álvar Aalto para hacer sus jarrones de cristal, ¿no? Entonces, es un guiño a la arquitectura finlandesa, ¿no? Eso fue la iglesia de Gabarda. Cada generación tiene que plantear sus propios retos, ¿no? Yo creo que hoy en día hay una serie de elementos que todos asumimos. Por ejemplo, el intentar ese ahorro energético, esa sostenibilidad, ¿no? tan importante. Sí que me preocupa un poco que los jóvenes, porque en Valencia pues, podemos ser 4 o 5 despachos de referencia, sí que me preocupa un poco, que no pasa solamente aquí, que los jóvenes utilicen un cierto atajo para llegar a su arquitectura. Y me explico. La arquitectura necesita de un proceso de reflexión y la arquitectura es muy compleja y la experiencia es muy importante. Entonces hay veces que el joven, el arquitecto joven, solo ve imágenes. Imágenes en Instagram, imágenes. Yo tengo muchos seguidores en Instagram con un bombardeo de imágenes. A mí me da un poco miedo que en vez de una reflexión profunda de lo que es el proyecto, la gente se quede solamente con esas imágenes y repita, sin saber por qué, sin entender por qué, repita imágenes que ha visto, ¿no? Entonces, El repertorio. sí, pero hay que entender lo que se está haciendo, no solamente hay que copiar imágenes. Y la arquitectura hoy en día es muy de imagen, muy de sorprender, muy de generar, ya te digo, imágenes, grandes voladizos y tal, pero eso es la cáscara. Lo importante es llegar ahí a través de un proceso de reflexión y a través de una funcionalidad y de un conocimiento del cliente. Entonces, el atajo del joven arquitecto que termina la carrera y se cree que por copiar una imagen ya está haciendo buena arquitectura, eso es un error. Igual que también es una polémica, hay temas ahora muy importantes que nos estamos planteando, por ejemplo, el tema de la mano de obra o el tema de la cualificación. Eso nos está llevando, aparte del tema de la IA que ahora te comentaré, nos está llevando también a reestudiar formas de, si no industrializar, si racionalizar los procesos constructivos, porque la mano de obra está empezando a escasear. Yo creo que va a ser un reto de lo que hablábamos antes para los jóvenes, cómo hacer una arquitectura duradera y una arquitectura de calidad y al mismo tiempo con procedimientos industriales nuevos que todavía no conocemos, ¿no? O todavía no están muy desarrollados. Y estabas hablando de la IA. La IA es otro atajo muy malo, ¿vale? Porque realmente yo creo que puede ayudar mucho en determinados procesos de racionalización en fin, de lo que pueden ser las decisiones de arquitectura y al mismo tiempo puede ser una herramienta para ver muy rápidamente lo que uno ha pensado, ver imágenes, a ver cómo resulta, ¿no? Y eso es una buena herramienta. Pero pensar que le metes a una maquinita una serie de datos y te sale algo barato o por lo menos sostenible, funcional, estético, me parece que, en fin, y en todo caso, siempre nos quedará un rinconcito para el ser humano, espero. Imagínate un cuadro famoso, un Guernica o algún cuadro de Velázquez o de Picasso. Hoy en día lo puede hacer una mano mecánica con una IA, ¿no? Pero el valor de esa creatividad, de esa mano humana o de ese sentimiento humano, yo creo que la humanidad no lo va a desechar. Espero que no lo vaya a desechar, ¿no? Yo soy un enamorado de la plástica del hormigón. El hormigón tiene muchas ventajas. Evidentemente no es un plástico, por lo tanto su durabilidad, y aunque hay una parte de energía gastada inicialmente, ¿no? en la fabricación, pero luego al final es una piedra, ¿vale? Entonces a mí lo que me gusta del hormigón, el hormigón primero es la estructura y segundo a nosotros quizá alguno nos puede llamar un poco brutalista, ¿no? Tenemos una entrevista hecha por el Wall Street Journal sobre la Casa Marivent, que la podéis ver también, es muy icónica. A nosotros también nos gusta mucho que la propia estructura de la casa se manifieste al exterior. Es decir, que la propia estructura sea plástica y nos dé la forma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues trabajamos mucho esa arquitectura de láminas de hormigón que te protege la casa, con voladizos para generar sombras y que nos da una plástica, digamos, que yo creo que es muy reconocida como estilo Perreta, y que te tengo que decir que esta mañana, por ejemplo, un amigo nuestro, arquitecto,
me ha mandado una foto de una casa en Campo Olivar preguntándome si es mía. Yo la he visto y he dicho, pues podría ser mía. Quiero decir que yo creo que lo bueno es que estamos generando también un poco un estilo, una forma de trabajar esa geometría, ¿no? A través de esas láminas o de esos planos que se interaccionan, incluso de esos planos inclinados. Toda esa plástica del hormigón, que es el único material que te lo puede dar, el único material que, siendo único, te puede dar toda la plasticidad de la casa, ¿no? A mí no me acaba de gustar mucho esa arquitectura de añadir materiales y combinaciones de materiales sin sentido, ¿no? Me gusta más algo más simple y más potente, ¿no? Los que estén viendo este reportaje y sepan algo de arquitectura, estás definiendo un poco la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, ¿no? Es decir, esos edificios que en este caso era un bloque, pero en fin, estos edificios que pueden ser en altura, pero efectivamente tenemos que generar espacios verdes y espacios de relación y, como planteaba Le Corbusier, cuando vosotras, ¿no? las mujeres, os incorporáis de lleno al mundo laboral y hay menos tiempo, pues probablemente incluso tener alguna serie de oferta de comedores comunitarios o de guarderías, es decir, generar unos módulos de vida más completos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. También decirte que el COVID lo que ha producido también es un cierto vaciamiento de la ciudad tradicional, porque ha coincidido con una expansión de estas zonas, porque la gente se ha asustado, ha dicho, oye, el próximo COVID no quiero que me pille en 100 metros cuadrados encerrados y con 4 ventanas, sin ni siquiera un balcón, ¿no? Entonces, digamos que el urbano ha empezado a pensar que la periferia, con su jardín, con su piscina, era un buen elemento. Eso no necesariamente es bueno, es decir, que yo no creo que haya que abandonar la ciudad, ¿no? No, el hormigón es un material que en definitiva depende del encofrado, es decir, depende de la forma que tú le des con esas tapas que tú viertes, es un molde. Hacer eso bien es muy complicado realmente, es verdad, porque tú tienes que tener una dosificación buena, con el árido preciso, un buen cemento, tienes que saber encofrar, tienes que tapar todos los agujeritos para que cuando eches no se te vaya el líquido y se creen coqueras, tienes que modular muy bien el encofrado para que te quede ordenado. Si tú quieres hacer una forma compleja, es muy complicado hacer también los encofrados. O sea, en Valencia te puedo decir que hay 3 o 4 constructores, JC Duro, Roteros, Usirma, en fin, que están haciendo muy buen hormigón, prácticamente los mejores hormigones que se están haciendo en España. Estamos haciendo obras en Madrid y estamos intentando llevar constructores de aquí a allí porque no hay esa misma calidad. Pero como te estoy diciendo, hacer hormigón no es fácil realmente. Sí que te quiero comentar una cosa muy rápida. Sí. Yo sigo creyendo mucho en el hormigón in situ, o sea, el hormigón hecho así, con su encofrado, porque creo que tiene ese valor plástico, de durabilidad, etcétera. Pero, por ejemplo, el hormigón prefabricado, es decir, esas casas de hormigón a base de placas que tú vas llevando al sitio, yo sinceramente creo que se ha quedado sin futuro. Se ha quedado sin futuro porque el ensamblaje de esas piezas nunca queda muy bien, hay siempre juntas, y porque trasladar esas piezas tan pesadas a la obra, yo creo que no tiene demasiado sentido. Cuando ahora, si tú quieres prefabricar, en el norte de Europa se está haciendo en madera, o se está haciendo con placas muy finas que pesan muy poco y una estructura, por ejemplo, el steel frame. Es decir, la prefabricación yo creo que está desechando la prefabricación en hormigón y yo creo que es lógico y se está yendo a una prefabricación de materiales más ligeros, con aislamientos más ligeros o con, ya te digo, con madera. Por lo tanto, yo creo que el hormigón seguirá teniendo sentido, pero tal y como lo hace con nosotros, en in situ. No la prefabricación que era lo clásico en los años 50 y 60, llevar grandes paneles en grandes camiones y grandes trailers, ¿no? Pero sobre todo estás haciendo todo de una, tú estás viendo toda una cáscara hecha entera, no estás viendo placas que luego con placas, con herrajes metálicos estás juntando una a otra. Eso yo creo que no acaba. Nosotros no hacemos, no nos gusta hacer hormigón prefabricado. O sea, se aprende así, con errores. La experiencia nuestra, bueno, yo tengo ahora aquí, lo voy a citar, aunque es muy vergonzosa, tengo aquí como arquitecta a mi hija Claudia, que yo creo que
que será un poco el futuro del despacho, Claudia me la llevó a ver obras y a ver cómo se echa el hormigón y cómo se vibra y cómo se cierra bien para que no salga el líquido y cómo se enganchan los paneles, porque realmente efectivamente es un tema de experiencia, ¿no? Y si no tienes esa experiencia del hormigón, no sale bien, ¿no? Ir a la obra, eso yo creo que es fundamental, es básico. Yo no sé exactamente qué arquitecto, ahora no me acuerdo, decía que un arquitecto antes de los 50 años no puede ser un gran arquitecto, porque es que es acumular experiencias. Es muy difícil. Con 25 o 30 años se puede hacer un buen proyecto, pero realmente una buena construcción. Y luego además saber coordinar y mandar a la gente que está trabajando allí, ¿no? Crear esas sinergias y esas empatías con nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un gran encargado, y tenemos algunos muy buenos, aquí, por ejemplo, estamos haciendo unas obras con encofrado en madera, el tradicional encofrado en madera, que luego queda listonado. Hemos hecho 4 casas aquí que se llaman casas patio, que son muy bonitas. Eso yo creo que es de lo mejor que hemos hecho, justo aquí al lado. Y nuestro encargado se llama Valentín, que lleva años con nosotros haciendo ese hormigón. Es impecable. A nosotros nos gusta citarlo. Sí. Y hablar de él también, porque es el que lleva el mono y el casco, pero que está ahí y es realmente el que está haciendo las cosas, ¿no? Y eso es lo verdaderamente lo difícil, lo importante, ¿no? Montar esos encofrados es muy complejo, ¿no? O sea que hay que darle el valor al que lo hace realmente. Nosotros lo imaginamos. Modestia aparte, tengo que decir que la mayoría han aprendido a través nuestro, porque hemos hecho mucha obra con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba estamos haciendo una ampliación y la hemos hecho con J.C. Duro, que es uno de los grandes ejecutores de hormigón, que ha trabajado, por ejemplo, pues para la familia Roch, la de Mercadona y tal, ¿no? Haciendo casas, ¿no? Entonces, son referentes muy importantes, ¿no? Y sus encargados, que son los que están ahí, pues son muy buenos. Son Rafa, estoy hablando de Rafa o de Valentín, por ejemplo. Sí, a nosotros nos llega un tipo de cliente, bueno, nosotros no solamente hacemos hormigón, es decir, hacemos todo tipo pero lógicamente ahora ya con las redes sociales, el cliente que viene al despacho sabe lo que hacemos. Y efectivamente, el cliente que viene y nos dice, queremos hormigón, es muy habitual, es muy común y nos busca por eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho cliente sudamericano, en fin, chileno, tenemos peruano, que le hemos hecho una casa a un cliente peruano también, y venezolanos, y todos vienen con la idea de la plástica del hormigón, ¿no? Nosotros también somos unos enamorados de la luz, ¿no? Y, y la verdad es que, digamos que en este momento no solo el hormigón se ha desarrollado, sino que se ha desarrollado también mucho el mundo de la cristalería, de las ventanas, de las correderas de grandes dimensiones. Y el cristal, que para mí es un material, a mí mi vida es hormigón y cristal, ¿eh? Y madera, ¿eh? Es una combinación que a mí me encanta. Pero el cristal de hoy en día tiene una transmisibilidad, es decir, una capacidad de aislamiento térmico y acústico tremendo, es decir, ha mejorado muchísimo, ¿no? De hecho, ahora hay una cámara o doble cámara con un gas, argón, una protección al sol. Entonces, hoy en día yo creo que la plástica del hormigón lo que te produce, porque además, mira, también me he dejado una cosa, nosotros utilizamos un sistema de construcción que es de losa, es decir, losa de hormigón, pero la aligeramos con unas bolas interiores que las llamamos cuerpos huecos estructurales, que están dentro del hormigón, es plástico reciclado, lo cual hace que sea muy sostenible, y esas bolas aligeran mucho la losa y permiten hacer grandes luces, grandes voladizos y una arquitectura con muy pocos pilares. Y esos pilares no hace falta que estén alineados, porque es una losa continua. Yo puedo poner un pilar aquí y no hace falta que esté en línea con esto porque no hay una viga, sino que puedo poner los pilares donde yo quiera porque es una losa que trabaja uniformemente. Ese sistema para nosotros es innovador. De hecho, cuando nosotros hablamos de este sistema la primera vez en Instagram, hubo más de 2 millones de reproducciones. Cuerpos huecos estructurales se llama. Te lo digo por lo siguiente, porque nosotros con ese hormigón, una de las grandes ventajas es que tenemos muy pocos pilares. Tenemos grandes luces,
podemos hacer prácticamente estructuras casi colgadas. Entonces, la posibilidad de hacer acristalamiento o de que entre la luz en la vivienda es muy importante. Podemos tapar si el cliente quiere, pero no estamos condicionando en la periferia, la fachada, con pilares o con muros, porque todo se reduce a muy poca estructura. Eso también es muy importante y te digo que ha sido fundamental en nuestra arquitectura, esta losa que llamamos cuerpos huecos estructurales. Tienes unas bolas blancas y esas son... Y eso, fíjate, te voy a decirte una cosa, se está extendiendo por España. Este fue el primer despacho que lo empleó. Y en este momento hay muchos arquitectos en España que están... Tenemos muy pocos pilares, muy pocos. En el hotel, por ejemplo, hemos llegado a tener pilares para hacer los plazas de garaje con toda normalidad a 7,5 metros, pero puedes hacer pilares a 10, 11 metros porque es una losa que funciona muy bien. Entonces, disminuyes mucho los pilares. Y además no te condiciona, como te he dicho antes, el que tengan que estar alineados. Si veis en Instagram hay una casa que es doble para dos amigos que se llama Casa Altos, que es prácticamente esas láminas de hormigón con cristal. Ya te digo, es un sistema muy, muy bueno. Es la losa de toda la vida, que es todo macizo, sin vigas, o sea, todo es uniforme, pero aligerada con estas bolas, con lo cual mantienes la misma resistencia y el peso lo disminuyes en un 40%. Es más ligero y más sencillo también, porque tú pones un encofrado de madera, o sea, una base de madera, pones una retícula de redondos, de hierro, y ahí vas colocando, en esos cuadrados, vas colocando las bolas. Con lo cual, el operario que antes tenía que subir las vigas, los hierros, las viguetas, las bovedillas, todo eso todo eso a lo que hay que subir ahora es una bolsa con bolas de plástico que no pesan nada. Entonces, es muy fácil de luego ir poniéndolas y luego echas encima el hormigón y ya está. O sea, es un sistema que nosotros, que no es estrictamente nuestro, ¿no? En Argentina y Chile se estaban haciendo cosas también para aligerar el hormigón. En Brasil no lo sé si ha llegado, pero es una patente ahora de aquí, valenciana, pero ya te digo que tiene sus variables por ahí fuera, ¿eh? En una escala más grande estamos terminando ya un hotel en Sagunto de 200 y pico habitaciones que es un referente también de hormigón porque son terrazas que forman siempre una línea quebrada y el piso superior hace la misma línea quebrada pero al revés. Cuando entra por una planta sale por la otra. Hay un juego muy complejo y eso está hecho todo en hormigón y de una. Es decir, tú no ves las juntas de encofrado entre el techo que tú estás viendo y el peto de hormigón. Entonces, es una obra que realmente, en fin, hay que verla. Yo creo que sí. Yo creo que a nivel de hormigón va a ser una referencia. Te comentaba antes Casa Elena, que es una casa que está aquí cerca también, que estamos haciendo ya, hemos terminado la estructura, que sale en alguna imagen nuestra y que esta la hemos hecho también con JC Duro, con Rafa, y tiene planos inclinados que en hormigón es muy, muy complicado de hacer, pero además, después del plano inclinado, el voladizo está inclinado también en este sentido. Eso es una locura. O sea, yo cuando veía a este pobre hombre, a Rafa, tratando de montar eso, pues es una locura que nosotros estamos forzando ahí en el proyecto, pero el resultado es espectacular, ¿no? Ya te comenté antes de la entrevista que yo he estado 2 veces en Brasil y yo creo que la he recorrido desde Fortaleza hasta Río, más abajo no. Y por supuesto que estaba en Brasilia. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Para mí, Oscar Niemeyer para mí es un modelo. Es un modelo plástico, un modelo de hormigón. Yo creo que prácticamente Brasilia para mí es la ciudad del futuro, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que tengo mucha envidia de Oscar Niemeyer. ¿Sabes cuál es? No. Que vivió hasta los 100 años o 101 años. Y eso es una buena... Eso me gustaría, fíjate, ¿no? Pero es un gran arquitecto y luego Corbusier, en fin, estuvo... Realmente Oscar Niemeyer no se entiende sin Le Corbusier. Y yo en Río de Janeiro, en Copacabana y en todas esas frentes, sí que he visto mucha arquitectura de hormigón y
y con el modelo este de Corbusier, de los pilotes para dejar la planta baja libre y tal, ¿no? O sea, que la arquitectura brasileña, yo creo en fin, con Brasilia y con Niemeyer y Le Corbusier, para mí ha sido un referente, ¿no? Muy importante. Yo no hago diferencia entre interior y exterior. Perdón. Yo creo que la arquitectura es un flujo. Entonces, nosotros intentamos siempre diseñar más con esto que te estoy diciendo, de que la fachada prácticamente se diluye porque hay cristal, ¿no? Con lo cual estás viviendo la arquitectura moderna, de ese muro cerrado, una ventanita desaparecido. Entonces, yo creo que la vida hoy en día del ser humano es interior-exterior. Y nosotros cuando viene un cliente con un proyecto de un terreno, no le diseñamos la casa, le diseñamos la casa y esa parcela como si fuera arquitectura también, ¿no? Entonces, yo creo que ya no hay que hacer distingo entre interior y exterior. La vida fluye y hoy en día con nuestra arquitectura más todavía. Y te tengo que decir que hace 2 años, o menos quizá, que estuvimos en Japón, que es otro gran referente de la arquitectura moderna, donde no existía ese muro pesado, ellos tenían el papel este, ¿no? Y la madera. Por ejemplo, para mí es una maravilla. Mira, en hormigón, por ejemplo, Tadao Ando o Kenzo Tange, que utilizan el hormigón, pero también ese concepto japonés de cómo se diluye el interior y el exterior y ese tratamiento de la jardinería, para mí es muy importante también. Bueno, el Mar de China tiene bastantes cosas de nuestra arquitectura, ¿eh? Mar de China es una parcela relativamente alargada y nosotros ahí hemos diseñado una relación de espacios que hemos hecho algunas otras veces, que es una especie de L en la que la proa de la L es la cocina, y porque nosotros le damos mucha importancia hoy en día a la relación entre la cocina y el exterior. Entonces, es un modelo muy nuestro, que es dejar una especie de columna donde están todos los muebles detrás, una isla y luego un cristal, de forma que tú estás cocinando o estás viviendo en esa cocina con esa isla, pero estás de alguna manera conectado con el jardín. Entonces, es una L que forma la cocina, el comedor y el salón. Y el salón siempre buscamos que tenga, en este caso también lo tenemos, doble orientación. Es decir, que tenga la posibilidad de dar al jardín de la piscina por delante, pero que pueda recibir la brisa por detrás, de forma que en verano tú puedas abrir y tengas corriente. Entonces la casa es, si se ve luego la distribución, son como dos Ls. Una primera L entre la cocina, el comedor y el salón, y detrás otra L enganchada en la que hay los dormitorios y la suite principal. Y arriba hay otra habitación que puede ser un despacho. Entonces es muy característica nuestra esas dos Ls, con la zona día la primera L y la zona de dormitorios la segunda L, ¿no? Y bueno, tiene nuestras señas de identidad con las láminas de hormigón. Es una casa que creo que es de las distribuciones más limpias que hemos hecho. Y luego hay que decir que la colaboración de Churina, que ha sido la decoradora, que también nos ha hecho decoración en el hotel de Sagunto y que también ha recibido un premio el hotel de Sagunto. Hay que decirlo, en París recibió un premio este hotel que estamos haciendo con la colaboración de Churina. O sea que si realmente alguien se anima y quiere esa casa, que no sé, creo que está en el mercado, yo creo que es una buena casa, una casa bien hecha. Valencia tiene para mí dos ejes de crecimiento importante. No hacia la huerta, que ya sabemos lo que pasa, hacia el sur o hacia el norte tenemos una huerta estupenda donde generalmente se producen inundaciones, pero sí un crecimiento hacia aquí, hacia la zona alta de secano, y luego, evidentemente, Valencia tiene que llegar hasta el mar. Nosotros, hay una línea de ferrocarril en este momento que impide ese final de desarrollo para llegar al puerto, al mar, y nosotros ahí hicimos efectivamente la Torre de Francia, en su momento fue la más alta de Valencia y la más alta residencial de España, no de oficinas, pero residencial. Es una obra muy contenida, en un blanco que hace juego con la ciudad de las ciencias, pero lo que tú me preguntabas, de ahí, de ese punto hacia el mar, y creo que así se va a hacer, yo creo que esa zona sí que nos permite generar edificios en altura. ¿Por qué? Pues mira, generar edificios en altura en esa zona que ya no interfiere con el centro histórico,
lo que permitiría es que la brisa del mar, la brisa de levante, que es tan importante para la ciudad, si hiciéramos ahí un crecimiento de la ciudad con bloques, cerrando esa brisa, sería muy malo. Pero si generamos esos puntos donde concentramos la edificabilidad y un parque urbano, en la brisa del mar, a través de esos edificios en altura, podría llegar a la ciudad. Luego, lo que acabas de decir es una muy buena intuición. Yo creo que es una zona para hacer ese tipo de... Vertical. Efectivamente. Y que no sea una barrera que genere esa división entre el aire del mar, entre el puerto y la ciudad, sino que sea permeable a través de esos jardines, ¿no? La expansión lógica de la ciudad de Valencia no es hacia la huerta, es hacia aquí. Digo hacia aquí, tengo que decir hacia la zona alta, que podría ser Bétera, la Eliana y tal, ¿no? Y dentro de esta zona sí que hay que reconocer que tenemos un club de golf donde yo me gustaría jugar más, pero no tengo tiempo, que lo tenemos aquí al lado, y alrededor de ese club de golf hay una urbanización que se llama Torrenconil, ¿no? Que yo creo que es de alto standing y donde llevamos trabajando, pues yo fui el primero porque yo participé hace pues casi 30 años en la propia definición de la urbanización, o sea que me siento muy ligado, ¿no? Y esta casa que estábamos hablando antes, que hemos hecho con Churina, está prácticamente en el entorno de esa urbanización, está llena de colegios, tenemos un gimnasio que se llama La Calderona, que es espectacular, yo creo que de los mejores que he visto. Entonces, sí que es cierto que esto yo creo que sería la milla de oro de lo que es la zona residencial de Valencia, ¿no? Y no creo que tengamos ninguna competencia en ninguna otra zona, ¿no? O sea, para mí esto es lo mejor. Y hay que decir que eso se está entendiendo tanto con el cliente del este, de los países del este, Lituania, Ucrania y tal, muchos sudamericanos, estamos hablando antes de los clientes venezolanos y chilenos y demás. Incluso hay muchos franceses y algunos otros europeos que incluso ahora con la posibilidad de trabajar con videollamada o a distancia, mucho europeo que se viene para acá por el clima, porque Valencia es una ciudad que tienes hasta ópera, tienes playa, tienes buen clima, o sea, es la gastronomía, yo creo que la alegría de la gente, no somos cerrados como otras partes del mundo, aquí la gente que viene se siente enseguida en su casa, y yo creo que ahora Valencia un poco está de moda, ¿no? A nivel no solo nacional. ¿Te acuerdas que te comenté antes que me fui a Madrid a estudiar, ¿no? Sí. Y que vine un poco de casualidad por ese pueblo que hicimos? No me arrepiento. La verdad que Valencia sí es una ciudad, yo la encuentro perfecta en todo, en clima, en la gente, en fin. Y a mí me gusta mucho la ópera y yo echaba de menos que hubiera ópera en Valencia y en este momento tenemos una temporada de ópera estupenda. Así que, y el que quiera navegar, tienes el puerto para tener tu velero, la playa, estoy vendiendo bien la ciudad, ¿no? Valencia es uno de los centros históricos más grandes de España, tiene una raíz gótica medieval muy importante, por ejemplo, muchísimo más importante que Barcelona, aunque la gente se sorprenda, porque en el siglo XIV, XV y XVI, Valencia era, junto con Sevilla, era la ciudad más importante de España, ¿no? Barcelona lo fue después, en el siglo XIX. Tenemos un centro histórico que hay que cuidar, que es maravilloso. Hay, como te digo, palacios góticos, una trama urbana de plazas importantes. Tenemos un ensanche burgués del siglo XIX-XX también muy bonito. Y luego tenemos el eje del río, del jardín del Turia, ¿no? Yo creo que es una ciudad que sí que hay que cuidar y conservar porque tiene una raíz histórica importante. Y tiene una mezcla de culturas que también la hace muy abierta. Aquí hubo una gran expansión digamos, de familias judías entre el 15 y el 16, en fin, Luis Vives, en fin. Y luego hay una raíz árabe también, que se ve. Yo tengo un gran amigo joyero que se llama Vicente Gracia, le han dado premios en todas las partes del mundo. Y él reivindica en su joyería también ese toque latino, mediterráneo y árabe, ¿no? Que también es muy importante. Y luego, pues tiene, en fin, digamos, todo lo que es la evolución a través de la conquista cristiana, ¿no? De toda la raíz, tanto del norte como de Castilla, ¿no? O sea, que yo creo que es una ciudad. Bueno, y luego tiene las fiestas, porque tenemos la fiesta más grande, yo creo que hasta de Europa, porque Las Fallas es una ciudad, y además es una ciudad
Claro, es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, más 2 millones que tenemos en la periferia, y unas fiestas de ese tamaño, que no estamos hablando de un pueblo, y que duran lo que duran, y con esos monumentos que tú ya habrás visto, ¿no? Las fallas que son Sí, espectaculares, ¿no? Eso era un poco los carpinteros en marzo, cuando el solsticio, creo que es, ¿no? De primavera o equinoccio, nunca me acuerdo, solsticio o equinoccio, sacaban las maderas que tenían en la carpintería, y con eso hacían ahí unos monigotes criticando a algunos del barrio, y luego se quemaba, que es un poco la fiesta pagana también antigua de cuando termina el invierno, quemar todos los malos sentimientos y todas las cosas que pueden enturbiar cara a la primavera y al verano, ¿no? Entonces es una fiesta que es la fiesta básica de la primavera, y de quemar todo en fin, lo que tienes ahí metido dentro que no tiene ningún interés, ¿no? O sea, que es una fiesta muy bonita y con raíces muy profundas, ¿no? A mí lo que me gustaría, por orden, es que el centro histórico se respetara, que no hubiera más edificios como pasó en los años 70, 80, que no hubiera más derribos, que la gente cuidara su patrimonio fundamental, histórico. Me gustaría que la ciudad llegara por fin al mar en buenas condiciones. Es la única ciudad que yo conozco donde todavía no se ha llegado al mar. Sí, está el Cabañal, pero la ciudad no ha llegado al mar todavía, no se ha desarrollado. Me gustaría también, muy importante, que funcionara bien. Nosotros hemos hecho un estudio con la Universidad Politécnica de movilidad del área, ¿no? Valencia tiene 800, 900 mil habitantes, pero somos casi 2 millones si contamos la periferia. Valencia parece una tontería, pero Valencia no está funcionando bien a nivel de servicios públicos, de movilidad. Los accesos se están complicando muchísimo, y la ciudad se está aislando respecto al área metropolitana, porque es muy difícil las comunicaciones. Yo creo que el centro histórico, llegar al mar en buenas condiciones, y que la ciudad por fin tenga ese frente marítimo, pero también que la ciudad sepa integrar a toda el área metropolitana, que en este momento es un poco caótica, ¿no? Y esos servicios públicos de transporte que no son buenos, y sobre todo una conexión racional entre el área metropolitana y la ciudad, porque si no, la ciudad se puede llegar a vaciar. Si la ciudad es imposible de llegar a ella, la gente que tiene que trabajar y salir se va a ir fuera. Y sí que es un problema si la ciudad se abandona. O sea, la ciudad no puede ser solamente de estudiantes que vienen, o de turistas, o sea, la ciudad tiene que estar vivida. Y me da miedo que la gente esté huyendo de la ciudad por esas disfunciones funcionales de movilidad, ¿no? Porque la mayoría de la gente que vive en la ciudad trabaja fuera, entonces entrar y salir es un poco complicado. También me preocupa que los comercios estén desapareciendo. Histórico, cultural. ¿Sabes? No podemos, las ciudades europeas, no podemos simplemente ser una ciudad para ver, para que venga un turista y la vea, porque no hay manera de sostener, de mantener una ciudad si la gente no vive ahí. O sea, pues las casas se acaban deteriorando, ¿no? O sea, no podemos, hay un modelo italiano de ciudad histórica que está como hermética, no vive nadie y va la gente a verla. Eso las ciudades así acaban cayendo, ¿no? O sea, la ciudad se tiene que vivir. Un arquitecto es el que crea espacios para vivir, ¿no? O para vivir o para trabajar, ¿no? Entonces yo creo que el arquitecto es alguien que tiene que tener esa sensibilidad para saber cómo es la vida de su cliente, tiene que generar funcionalidad, pero sobre todo, además de funcionalidad, tiene que crear belleza. Yo creo que sin la belleza, sin las formas, la arquitectura no tiene ningún sentido. Evidentemente, como te he dicho, sin funcionalidad tampoco, ¿no? Pero es un creador de espacios para vivir.